News. 6:37 minutos de la mañana. Mire, volvamos por un instante a este episodio, esta explosión que se dio ahí en Pueblo Viejo, en Puerto La Cruz. La hipótesis más difundida, la que confirman de hecho las autoridades y varios organismos, es de una explosión por acumulación de gases en este evento, repito, en lechería. Hay quienes han dicho, se reporta que no había olor y es por eso que nadie advirtió de la fuga en una instalación de gas directo. De hecho, lo confirman también eso las autoridades y por eso se someterá a investigación a la empresa que surte del gas. Queremos saber cómo opera. Cómo se puede detectar una fuga para evitar accidentes de esta naturaleza. Es por eso que hemos invitado a Osvaldo Felizola. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Buenos días a tu audiencia. ¿Cómo están? Gracias. Espero que todos muy bien. Osvaldo, vamos a partir de este punto. El gas natural, entiendo, en su forma pura no tiene color, no tiene forma, no tiene olor, ¿cierto? No hay olor en el gas natural. No es detectable por el ser humano. Exactamente. Entonces, huele porque se le añade un componente precisamente para eso, para detectar fugas. ¿Eso es así? Exactamente, y específicamente para el gas doméstico, que es el que nosotros llamamos como GLP o gas licuado de petróleo, se utiliza en la familia de los mercatanos. Ok. Ahora, ¿ese componente lo hay en el país? ¿Se aplica? A ver, ayer abrí a propósito la hornilla en casa y sí, había olor a gas. ¿Se le está aplicando eso al gas que llega a nuestras casas? Esto que es normal. Osvaldo, estamos... sí, es que perdimos por un momento la comunicación. ¿Puede repetir, por favor? Sí, claro, que eso es parte de la normativa de PDVSA y de gobierno, ¿cómo se llama? De la industria nacional. Es decir, eso es parte obligatoria de la venta de gas licuado de petróleo. Ya. Es decir, si yo empresa, sea cual sea, si yo empresa de gas no tengo ese componente, yo no podría hacer llegar ese gas a una vivienda, ¿cierto? Exactamente. De hecho, el gas que esta compañía recibe para poder comercializarlo tiene que tener ya ese compuesto. Es decir, no es responsabilidad de la compañía. Responsabilidad de la compañía cuando se vende al público, por supuesto. Pero debería recibirlo ya ella con este producto. Exactamente. O en caso de no recibirlo, se puede devolver y exigir que se le incorpore el gas. Ojo, que tampoco es algo muy difícil de hacer, se puede hacer porque ese gas se puede comprar por separado y se mezcla con la mezcla de gas licuado de petróleo. Entiendo. A ver, si no hay olor, ¿existe alguna otra forma de identificar una fuga de gas? No sé, ¿hay alguna otra? Lamentablemente esa es la única que existe actualmente, por lo menos desde el punto de vista, existen detectores, existen medidores de presión de gas para detectar si hay una fuga, por ejemplo, si se está ocurriendo una liberación de presión. Las líneas tienen unas presiones específicas, por ejemplo, en sus viviendas. La presión que tiene la bombona, si se utiliza por bombona, es de aproximadamente unos 100 PSI. Si tienen gas directo que les llega desde la calle, está más o menos unos 15 PSI. Y una vez que entra a su casa y ya se encuentra disponible para ser usado, está alrededor de unos 5 PSI, y para justamente cuando está en la hornilla, está 0.5. Esto se puede medir y calibrar. Y uno puede, a través de medidores inteligentes, de estos electrónicos que no necesariamente los tienen todas las viviendas, puede ser que se pueda medir esa presión y se dé una alarma. Claro. Pero normalmente el olor es el más confiable de todos y tiene más de 100 años en uso. Claro, así es. A ver, yo me voy a apartar por un momento del episodio de lo ocurrido en lechería, porque no quiero especular sobre lo que haya ocurrido para nada, pero cuando hay una explosión por gas acumulado, es porque algo lo termina encendiendo, porque lo dispara, porque una chispa provoca la ignición, ¿cierto? Exactamente. Cuando un gas, para darles una idea, un gas para que pueda explotar tiene que estar en un rango de concentraciones específicos. Si es muy bajo, no ocurre una explosión, y si es muy alto tampoco, porque no hay suficiente oxígeno. Aquí se tuvo que haber producido lo que se conoce como el punto, las condiciones de ignición, que había suficiente combustible, dígase este gas, una fuente de chispa y oxígeno suficiente para que arrancara. Claro. Y para terminar de entender lo que puede ocurrir en casos de explosión, explota, digamos, donde el gas se ha acumulado, pero eso termina afectando la tubería, termina afectando, quiero decir, la instalación. ¿Podría propagarse a otras residencias a través de ese tubo o por presión no es factible? Las tuberías tienen unas válvulas de seguridad justamente diseñadas para eso, para evitar que se ocurra una explosión, una ruptura en la tubería, por ejemplo, que ocurren, por ejemplo, un terremoto o algo de este tipo, no dañe todo el sistema y de repente tengas un punto de ignición en
por ejemplo, un desastre como un terremoto. Entonces, la misma sistema evita que la llama entre en la tubería central. Hasta ahora estamos conversando con Osvaldo Felizola. Osvaldo, hasta ahora estamos hablando de gas directo, ese que llega por tubería. ¿Cuáles son los riesgos asociados a las bombonas, esos puntos flacos, los puntos vulnerables con una bombona? Normalmente con una bombona el punto débil siempre está en las válvulas. Okay. Porque, vean esto, un recipiente como una bombona normalita casera es un recipiente muy grueso, por eso que pesan tanto aunque estén vacías. Lamentablemente el punto débil es justamente ese cambio de presión entre la alta presión que tiene el contenedor a una presión un poco más baja. Por eso que se pide, por favor, y hay que ser muy estrictos con esto, tener siempre esos equipos en buen estado. Claro. Si la válvula tiene algún problema o ven que se está oxidando o alguna cuestión, o tienen desconfianza, sale más económico botar esa cosa y comprar una nueva. Así es. Estamos hablando de gas directo primero, ahora hacemos referencia a las bombonas. Hay un tercer punto que no quisiera dejar por fuera. Hay gente, Osvaldo, que compra un vehículo de estos duales que tienen gas y gasolina. Entonces, bueno, elimina la opción del gas porque, bueno, el tanque ocupa demasiado espacio atrás. Pero entiendo que hay gente que, a lo mejor para ahorrar, hace lo contrario. Es decir, instalan gas para sustituir la gasolina. ¿Eso es posible? ¿Está bien? ¿Con quién debe hacerse? Sí se puede hacer. De hecho, es como un incentivo que se estaba haciendo durante la época del Venezuela Móvil para el público un poco más joven de tu programa, y un programa de automóviles justamente que se buscaba tener la posibilidad de tener los dos combustibles, porque es físicamente posible y es técnicamente posible. De hecho, ahora estamos creo que en la 5ª generación de este tipo de adaptaciones. Eso tiene que hacerlo un mecánico especializado, no cualquier persona lo puede hacer. Estos son cuestiones que hay que probarlas. Siempre se les pide, por favor, vayan así sea una persona que tenga ya experiencia instalando este tipo de vehículos, que cuente con algún tipo de certificación. Por ejemplo, la mayoría de los fabricantes principales los tienen. Justamente utilizar equipos de buena calidad, no cuestiones, de baja calidad o que tengan problemas de instalación, y hacer las pruebas de rigor. Un vehículo a gas, y entiendo que específicamente en el occidente del país se está empezando a utilizar mucho esto por el tema de la dificultad de conseguir gasolina, que no es una mala opción porque Venezuela es un país que tiene gas. Lamentablemente no lo tenemos en todas partes del territorio nacional por temas de logística. Pero aquí el tema está en eso, que esta adaptación se puede hacer, pero hay que ser responsable y ser muy profesionales porque no todos los vehículos están capacitados para ese tipo de tecnología, específicamente los más modernos. Claro. Bueno, los más viejitos no pueden. Claro. Osvaldo, muchísimas gracias por este aporte muy valioso. Feliz día. Feliz día, gracias, Román. Gracias a usted. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Bueno, partemos de esa base. Gas natural no tiene olor. El olor viene por un componente que se le añade y bueno, al parecer y como han señalado las autoridades, este gas no lo tenía y por eso no pudo haber sido detectado. Son las 6:45 de la mañana. Vamos con